Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy, jueves 17. Como les había mencionado la clase anterior, además de esta nos quedarían 2 clases la próxima semana y sería la conclusión del avance. Ya, por lo cual, como les pedí, por favor, vamos a ir avanzando para que se pueda comprender de mejor manera lo que quiero explicarles, chicos. Hoy día tenemos que llevar lo que es motivación laboral. Es un poquito, no voy a decir largo, ni muy pesado, pero sí, por favor, requiere de nuestra atención. ¿Por qué, chicos, estos temas tienen que ser tan importantes? Porque es lo que dominamos en realidad en la empresa. Cuando un psicólogo laboral destaca dentro de lo que van a ser sus funciones o lo que se espera prácticamente de un psicólogo en la empresa es que pueda dominar estos ámbitos, ¿ya? Lo que es la gestión de recursos humanos o la gestión de talento humano lo van a ver obviamente un poquito más adelante en otras materias, pero existe lo que son la gestión de recursos humanos como tal y los subsistemas de recursos humanos. Es decir, que dentro de estos subsistemas estamos hablando de la parte administrativa, contrataciones, etcétera, pero existe esta pauta que es lo que nosotros tenemos que dominar. ¿Y qué es? Es el contrato psicológico, es el salario emocional, es la motivación del equipo, la motivación personal, el de los estilos de liderazgo, la comunicación interna, los juegos de roles en el sentido de las actividades de acercamiento, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de trabajo que hacen los psicólogos dentro de la empresa. Y entonces por ello tenemos que ver, por favor, esto de lo que es la motivación en el trabajo o laboral. ¿Sí? Como les digo, nosotros tenemos que estar preparados para dar charlas, talleres y constantemente promover la motivación en todos los equipos de trabajo dentro de la empresa. Pero hay que entender primero qué es la motivación. La motivación es la sensación o energía que impulsa a las personas a actuar en una dirección determinada, ¿no? Motivación, de mover. Viene el término de esa manera, de impulsarte. Se pueden entender en 2 sentidos, nos dice. Uno como fuerza que conduce a un sujeto, a una persona, a un colaborador, a desarrollar un determinado tipo de conducta. Otro como un procesos que dan cuenta de la intensidad de los esfuerzos necesarios para que un individuo pueda lograr una meta. Entonces, podríamos comprenderlo en estas 2 perspectivas, ¿no? Uno, que yo como persona voy a ver qué tipo de actitud o actitudes voy a tomar ante ciertas situaciones. Como decíamos, las competencias son una cosa, una acción, pero o sea, estas competencias blandas incluyen esto, ¿no? El saber conscientemente qué tipo de acciones o qué tipo de actitud voy a tomar ante ciertas cosas. Y obviamente la fuerza o la intensidad, como dice, para que hagamos algo, ¿no? El ser perseverantes, el ser constantes. En los equipos de trabajo van a encontrar gente así, bastante activa, bastante enérgica, que quiere dominar, que quiere alcanzar. Ellos son los que motivan también al equipo de trabajo. Y uno tiene que resaltar sobre el equipo, obviamente. Se espera que tengas iniciativa, predisposición, entre otras cosas. Pero no por el afán de quedar bien con la empresa, ¿no? Sino con el afán de, lo que decía Maslow, de alcanzar el punto más alto en la autorrealización. Además, si recuerdan el video que vimos en la última clase sobre por qué una persona, ¿no? Un jefe dio un ascenso a otra persona y el otro no. Él mostraba esa iniciativa, solución de problemas, comunicación clara, entre otras cosas. Entonces, siempre va a haber 2 tipos de empleados o colaboradores, chicos. Siempre van a encontrar esas 2 personas, ¿no? La que necesita que lo motiven y el que se automotiva constantemente y se mueve. Entonces, la motivación es esto, ¿no? El moverse, la energía que te va a dar para que impulses a hacer una actividad específica.
Entendiendo esto, a ver, las perspectivas de la motivación laboral. Cuando hablábamos acá de la motivación, es ese aspecto que nos genera el tomar en cuenta siempre un objetivo o una meta. ¿Por qué están en esta universidad? ¿Por qué estamos pasando clases ahorita? ¿No? Ustedes tienen un objetivo, yo otro, somos un equipo, un grupo de personas, ¿no? Que estamos con un objetivo similar. Entonces, esa automotivación tiene que venir, que nos ayude a mover día a día, ¿no? De acuerdo a las necesidades que podamos tener. Eso desde un ámbito netamente personal. Cuando hablamos desde una perspectiva laboral, hay que entender que el colaborador, ¿cuál es la motivación? Su motivación principal tiene que ser satisfacer las necesidades de vida propia y de su familia. Esto a través, obviamente, de un salario, bonos, reconocimiento, etc. El trabajador o el colaborador también busca lograr unos objetivos profesionales. Ascensos, crecimiento profesional, desarrollo, ir a otras empresas, otros cargos, etcétera, ¿no? Yo como persona, entonces, dentro de la empresa busco esas dos pautas que son muy básicas. El empresario, ¿qué es lo que quiere? Busca, busca tener estabilidad para influir en para que los trabajadores hagan su trabajo de manera consciente, correcta, respetuosa, etcétera, ¿no? Que cumplan todos los procedimientos y normas. Eso lo hace obviamente no el empresario, pero sí el líder. ¿A través de qué? De influir a través sobre todo del ejemplo. El empresario también busca que nos motivemos para que seamos eficientes, ¿sí? El no gastar mucho tiempo, no gastar muchos recursos, alcanzar los objetivos en menos tiempo, con menos dinero o insumos, etcétera, ¿no? Entonces te motiva para que eso también sea un beneficio para la empresa, obviamente. Pese a que en ocasiones pueden parecer antagónicos estos puntos de vista, el cumplimiento de los objetivos de ambos se deben producir en una misma dirección. Por ello es tan importante que en la cultura organizacional fomentemos esto, ¿no? El compartir los objetivos, el que yo como individuo, una persona, haga parte de mí los objetivos de la empresa. No, porque si la empresa va a estar bien, va a crecer, se va a desarrollar, obviamente yo voy a poder alcanzar también otros objetivos personales. Es totalmente recíproco, como cualquier tipo de relación, ¿no? Pero en este caso, obviamente, la persona siempre va a buscar primero su beneficio personal, que es natural, y también la empresa va a buscar su beneficio, que igualmente es natural, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar un equilibrio entre ambas perspectivas y facilidades de motivación para que el trabajador coherentemente esté haciendo bien su trabajo y en menos tiempo. Para entender un poquito esto de la motivación hay que saber los principios. Obviamente nadie está dispuesto a hacer algo que vaya en contra de nuestros intereses. Nadie, ¿no? Específicamente nadie. Lo que se busca es, al momento de contratar en el proceso de reclutamiento, es encontrar personas que vayan de la mano con lo que quiere la empresa, entiendan las necesidades que va a tener la empresa. Entonces no van a sentir que están forzando las cosas, ¿no? O que sus intereses también son como los de la empresa. Entonces va a existir evidentemente un apoyo mutuo entre ambos aspectos. Otro principio sería que una persona acude a una organización a satisfacer sus necesidades de la forma más completa posible, porque sabe que en esta empresa, que además debe gustarle obviamente, o sea, sabemos que vamos a ganar un salario, sabemos que podemos crecer en cargos, en puestos, pero lo importante también es ese sentimiento de orgullo que hablan muchas empresas al pertenecer, a ser parte de estas empresas, ¿no? Como decíamos, de Great Place to Work, fomentan un clima agradable, fomentan un trabajo de desarrollo, de crecimiento, que hace que uno se sienta identificado con la empresa.
Y los objetivos de la empresa serán los del trabajador en la medida en que sufragan sus necesidades, ¿no? Mientras yo veo que mis necesidades se cumplen y la empresa me ayuda a cumplir las mismas, obviamente voy a entender como objetivos de la empresa me van a hacer un beneficio, ¿no? A mí como empleado. Entonces, el psicólogo también tiene que fomentar aquello, esa comunicación clara en esta pauta para con las personas. Y, o sea, de entender que son los principios básicos. La realidad es ser un colaborador en una empresa, que tenga un buen clima laboral, ideal, que tenga un punto salarial bueno, perfecto. Pero también necesitamos que nos dejen dar ideas o crecimiento, entre otras cosas. Cuando hablamos del proceso, la motivación, hay que entender que existe igual un proceso claro. Hay que entender primero y ser conscientes de nuestra necesidad. Esta necesidad nos va a generar casi siempre un nivel de tensión, por el estrés, por la carga emocional que se puede tener en el trabajo, por las peleas, las dificultades, ¿no? Estamos hablando de la transformación de la necesidad en un deseo específico. ¿Quieres un auto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahorrar tanto cada mes para comprarte, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde se genera esta necesidad a través de un deseo específico, de una tarea específica y mejor con tiempo específico, ¿no? ¿En cuánto tiempo ahorrarías ese dinero? ¿En cuántos años para comprarte el auto? Perdón, digamos, sacas el auto y tienes que terminar de pagarlo con tu sueldo, básicamente. No, pero esta necesidad genera un nivel de tensión porque trabajas, te estresas, te cansas, entre otras cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar una razón o tomar en cuenta una conducta o una acción. Hay que tener la identificación del incentivo que satisface el deseo. Tomando en cuenta esto de la conducta, vamos a ver si esta necesidad se logra o no. Si no se logra, vamos a llegar a un punto de frustración, ¿no? Pero tenemos que, va a generar nuevamente tensión. Si generamos un punto de conducta correcto, agradable, vamos a encontrar una solución o nos va a ayudar este tipo de conducta, entonces vamos a tener una necesidad satisfecha. Y nos va a dar una pauta para ya relajarnos, estar tranquilos, no tensionados, no estresados, ¿no? Y tendríamos que volver a una pauta de relajación. Entre la frustración y la tensión, obviamente, existe un efecto no deseable. Se vuelve la tensión que incluso se acrecienta, ¿no? Cuando sientes que te tratan mal y dices, pucha, tengo que comprarme el auto, pero no me alcanza todavía. O te tratan mal y quieres dejar el trabajo. Entonces sigue habiendo tal vez una dependencia de esto. Y esta tensión, si no se libera correctamente, se vuelve muy complicada, ¿no? En el sentido de que te estresas más rápido, tienes malas relaciones con tus compañeros de trabajo, en tu oficina, en la casa, etcétera. Se vive en un punto muy complicado de tensión y de estrés, que no es obviamente nada cercano. Pero ¿por qué nos interesa incentivar la motivación laboral? Obviamente hay que considerar que cualquier acto, cualquier acción va a venir de una automotivación de nosotros como personas. Como vemos, identificamos esa necesidad que les decía. Si tu equipo de trabajo, una persona quiere trabajar porque quiere darles a sus hijos una mejor educación. Tu otro amigo que es soltero quiere comprarse una moto. Tu otro amigo quiere comprarse un departamento, qué sé yo. Cada necesidad va a tener un punto de trabajo o va a ser una partida de motivación. Y cómo sobrellevar aquello es lo complicado, lo complejo, pero siempre ayuda a este punto de desarrollo. Entonces, la motivación está ligada a lo que es el rendimiento dentro del trabajo que vas a hacer, ¿no? El no olvidar esta motivación o esta meta hace que tengamos un rendimiento bueno y si podemos mejorar todavía aún mucho mejor. Y que tiene una relación también amplia con el macro, con el clima laboral.
que es la relación general con toda la empresa que vas a tener o la empresa que también está aportando con los valores, con las acciones para tener un clima laboral correcto. Entonces, tanto la motivación, el rendimiento y el clima están íntimamente interactuadas constantemente, ¿no? Por lo que vamos a hacer. Entonces, todo parte de la persona, como siempre, para poder comprender ese nivel de motivación o de trabajo en el cual quiere caminar o quiere andar. Cuando hablamos de motivación, rendimiento, conducta y satisfacción, existe una correlación entre las cuatro, ¿no? Hay que hablar primero que es una secuencia. Uno, la motivación. La motivación basada en las consideraciones futuras sobre las consecuencias del desempeño, el ascenso que quieres, el cambio de ciudad, etcétera. ¿Cuál es la motivación que vas a tener para que te ayude a mover constantemente? Tomando en cuenta que tiene que ser una recompensa a mediano plazo, no inmediatamente. Vas a tener, obviamente, la toma de una conducta o acción dirigida a la producción o la prestación de un servicio. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? De manera correcta, siguiendo las reglas, tomando una actitud sonriente, afable, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que se va a medir y lo que se va a observar. 3 sería el rendimiento, ¿no? El rendimiento a un nivel suficiente de trabajo en cantidad y calidad, de acuerdo a los estándares de la producción. Tienes que adecuarte obviamente al rendimiento, al cumplimiento de normas, entre otras cosas, ¿no? Y sería como cuarto punto la satisfacción, porque la satisfacción que refleja los sentimientos de la gente con relación a las recompensas que recibe. El reconocimiento, el buen trabajo, la identificación con la empresa, pero sobre todo el saber que has hecho un buen desempeño, un buen cumplimiento, hace que tengas otro nivel de satisfacción personal, ¿no? Que estás aportando en realidad a la organización desde tu esfuerzo, desde tu punto de vista y desde tu apoyo. Entonces, se dan cuenta, están constantemente relacionados. Primero te motivas con la meta, el objetivo que puedes tener. Asumes una conducta de trabajo que sea excelente y buena para que puedas tener un buen rendimiento, y este buen rendimiento te va a dar obviamente un nivel de satisfacción tanto laboral como personal. Cuando hablábamos hace tiempo sobre el desarrollo del psicólogo laboral en la empresa, como les digo, chicos, tiene que estar al tanto de todos estos conceptos y todos estos criterios, sobre todo de cómo las personas hay que motivarlas a veces constantemente de acuerdo a la necesidad que pueden llegar a tener. No todos podemos poner en el mismo grupo, como les decía. Ahora, un proceso mediante el cual un trabajador impulsado por fuerzas internas o que actúen sobre él o externas, inician, dirigen y mantienen una conducta orientada a alcanzar determinados incentivos que le permiten la satisfacción de sus necesidades, mientras que simultáneamente intentan alcanzar las metas de la organización. O sea, hay que ser conscientes de esas fuerzas internas que nos están ayudando a desarrollarnos y a crecer, básicamente. Por lo tanto, se diferencia de la primera definición en que la conducta va siempre dirigida a una satisfacción doble, individual del propio trabajador, ¿no? Del rendimiento que puedas tener, del hecho de que puedas hacer bien las cosas. Y no es malo. Muchas personas hablan, yo sé, del ego, del crecimiento, pero es bueno reconocer también tu propio trabajo, ¿no? Entonces, de esta forma uno se siente satisfecho con tu propio trabajo, tu propio desempeño o buenas tomas de decisiones o un buen trabajo, básicamente. Y también la satisfacción colectiva, ¿no? El cumplimiento de los objetivos de la empresa o del equipo de trabajo del que tú eres parte, ¿no? Es como que tú estás en un equipo de ventas y evidentemente, primero que te dan un premio, un reconocimiento por ser la persona que ha vendido más durante el mes, tu recompensa individual. Y colectiva que todo tu equipo de trabajo, por ejemplo, no sé, ganen algo, algún reconocimiento, algo que la empresa está dispuesto a darles, ¿no?
pero aún así es el hecho del cumplimiento y de la satisfacción que uno va a encontrar por un buen trabajo o un buen desempeño. Cuando mencionamos la pauta de las dimensiones de la motivación, hay que tener en cuenta 3 puntos, y de los cuales están casi de acuerdo Robbins, Buczynski y Gibson. Primero, que sería la dirección, o cómo está orientada, nos dice, es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta específica. Implica la elección de las actividades en las cuales el individuo centrará su esfuerzo para alcanzar dicha meta. La intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la realización de una tarea. Si te vas a levantar temprano, vas a ser constante, o lo vas a hacer con una energía que va a motivar a otros a hacerla. Y perseverancia, que es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. La persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que encuentra en su marcha hacia el logro de la meta. Tanto la dirección como la intensidad y la perseverancia tienen que ir siempre de la mano para alcanzar el objetivo. Sin embargo, yo diría que una buena cantidad de los seres humanos tenemos este problema que es la procrastinación, ¿no? Sabemos que tenemos una responsabilidad o una meta, una tarea, pero siempre la dejamos. Entonces, cuando vamos a procrastinar, perdón, el cerebro nos juega, ¿no?, pequeñas satisfacciones a veces en el momento. Imagínense que tienen que estudiar para un examen mañana. No, digamos el martes, ¿no? Pero tenemos sábado, domingo y lunes que son cuarentena rígida. Entonces dices, no, el lunes voy a estudiar. Entonces sábado haces lo que quieres, domingo haces lo que quieres y el lunes que tienes que estudiar, dices, ya, voy a estudiar, pero primero veré algo en internet y pasan un par de horas. Ahora me prepararé algo para comer antes de estudiar y pasas a otra cosa. Y pasas a otra cosa. Y al final del lunes, casi en la noche, recién quieres estudiar de manera rápida y no lo haces bien, lo haces estresado, lo haces ansioso y probablemente tu examen te vaya mal. Entonces, ¿por qué las personas llegamos a este problema de procrastinar sabiendo lo importante y lo claro que son los objetivos? Imagínate si eso lo haces en tu vida personal, en lo laboral, ¿cómo puedes evitar aquello? Algunos autores siempre han hablado que para liberar este problema y hay que automotivarnos, como dice, hay que también autorrecompensarnos, ¿no? Yo sé que es conductismo neto, pero es una de las maneras más prácticas, como siempre hemos dicho, en lo laboral. Cuando una persona no quiere procrastinar, entonces empieza a dar premios inmediatos o a mediano plazo para que pueda ya cambiar, ¿no?, esa sensación de satisfacción de hacer las cosas al último momento y después estar en una etapa de estrés amplio por no cumplir una tarea. Sí, entonces por ello es bueno dejar a un lado aquello, ser responsables, pero automotivarnos con esto, ¿no? Con la dirección, con la intensidad y con la perseverancia necesaria para tener en claro y alcanzar siempre los objetivos. Pero la motivación también tiene unas pautas o los tipos de motivación. Uno de los tipos sería por su fuente, que se divide también en dos, que son la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca nos habla que es originada por las expectativas de obtener sanciones externas a la propia conducta, los reconocimientos, premios u otros. Intrínseca, obviamente, que es originada por la gratificación derivada de la propia ejecución de la conducta. El autofelicitarte, como decíamos, el autopremiarte, el autorreconocerte, porque has hecho algo bien, pero esto no lo haces solamente instintivamente, ¿no? Están en ti los valores personales, la claridad de tus competencias, las funciones de responsabilidad, entre otras cosas. Pero eso es por su fuente, tanto extrínsecas como intrínsecas. Por su consecuencia, podemos decir que existen la positiva y la negativa. La positiva es que el individuo inicia, sostiene y direcciona su conducta hacia la obtención de una recompensa, sea externa
o interna. Y negativa, que es el proceso de activación de la conducta individual con la expectativa de evitar una consecuencia desagradable, ya sea que venga del exterior o del interior, ¿no? Entonces intentamos evitar algo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a veces la poca motivación, el poco interés de las personas, el dejar de lado, el no tener iniciativa, no tener una razón de trabajo, entre otras cosas. Entonces existen tanto por su fuente como por su consecuencia. Existe también por su nivel, que podríamos comprender como micromotivación, que es el proceso mediante el cual las organizaciones crean un conjunto de incentivos materiales, sociales y psicológicos para generar en los trabajadores conductas que les permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar las metas organizacionales. Y la macromotivación, que más lo utilizaba este término, que es un proceso por el cual, no planeado, mediante el cual la sociedad transmite ciertos mensajes que el individuo internaliza y que le permiten formarse una idea sobre sí mismo y sobre el trabajo. Ideas que influyen seriamente en los niveles de motivación individual. Entonces tiene que existir obviamente una motivación personal y una motivación externa. Pero se alimentan, se potencian las iniciativas innovadoras de la empresa, dice. Si no, los esfuerzos tienden a anularse. La empresa tiene que reconocer estos aspectos, ya sea porque ellos ponen los premios altos o porque la misma persona, por iniciativa propia, va a hacer las acciones. En cualquiera de las pautas no se tiene que dejar pasar. Es como un equipo constante de fútbol, ¿no? Que si juegas bien, les aplaudes, les motivas, les gritas, van a meter gol. Pero si meten un gol y después ellos mismos se quedan a medias, tampoco no va a haber mucha motivación una motivación externa. Entonces existe esta codependencia, digamos, ¿no? Tanto como pueden ver, micro motivación y macro motivación. Hay un número amplio de artículos, aquí podemos ver algo muy pequeño de Europa, pero que nos dice, esto di para un taller yo, sobre gestión y formación, ¿no? Personas antes que empleados. Los expertos en psicología laboral afirman que el éxito profesional es una consecución del desarrollo personal. El desarrollo de la persona dentro de la empresa, ¿no? El tomar sus ideas como importantes, el valorar su trabajo, su desempeño, su rendimiento, considerarlos realmente, no como dicen falsamente, lo voy a decir, ¿no? Que son familia, que hay que colaborar. Esas palabras están bien, pero son acciones. Por eso decíamos que el liderazgo es una acción y es un ejemplo que se consideran en muchas pautas o en muchos puntos de trabajo. Pero las empresas han cambiado este modelo, ¿no? Por eso tiene que verse los primero ahora como colaboradores, como seres humanos en la empresa, que aportan al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Pero hay que formar, hay que desarrollar, hay que trabajar con varias de estas personas. Esto, chicos, es un ejemplo en realidad de lo que hacíamos en los talleres que se da con jefes, mandos medio o gerentes, también en talleres de cuerdas altas y bajas, ¿no? Son talleres o dinámicas, sobre todo externas, ¿no? Donde se trabaja mucho el trabajo en equipo, la iniciativa, la identificación, la cultura, etc. Pero cuando hacemos talleres un poco más cortos, se promueve este tipo de acciones personales. Esto también es parte del clima laboral. Es decir, cuando den un taller en algún momento sobre el clima de trabajo o la identificación de las personas o cualquier taller que puedan comprender, se tiene que hacer este tipo de evaluaciones. Porque lo vuelvo a decir, chicos, los empleados son clientes internos. Se les tiene que dar el mismo lugar a un empleado, no porque les paguen un sueldo y cumplan lo básico de las leyes o derechos, no se puede motivar de otra forma. Se tiene que hacer constantemente. Entonces, en este tipo de tareas, por ejemplo, damos estas pautas para que las personas de manera
anónima puedan decir, ¿no? Si se sienten satisfechos, por ejemplo, con la remuneración o el salario. ¿Satisfecho o insatisfecho? ¿Y por qué? Relación con los pares o con los otros, los compañeros de trabajo. ¿Están satisfechos? Sí o no, ¿y por qué? Las políticas de la empresa o los valores de la empresa o los procedimientos, en algunos casos, si quieren ser más específicos, se cambia esto. Igual, si está satisfecho o insatisfecho. La supervisión técnica, que muchas veces se equivocan en el sentido de que ponen a alguien con menos conocimiento que uno a veces para supervisar las tareas. ¿Está satisfecho o no? Las condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, igual, satisfecho o no. El nivel de reconocimiento que vas a tener en la empresa, si estás satisfecho o insatisfecho también. Realización y logro, ¿no? Si te han apoyado para que crezcas y te desarrolles y alcances nuevas metas, igual, satisfecho o insatisfecho. El trabajo en sí, ¿no? Si tú también te evalúas y haces un buen trabajo, ¿estás satisfecho en tu trabajo o no? Si existe la promoción o ascensos en lo que va a ser el nivel de responsabilidades con la empresa o las políticas que mantiene esta empresa, igual, si estás satisfecho o insatisfecho. Y el nivel de responsabilidad que te da, ¿no? Si estás satisfecho o no también con el mismo. ¿Esto por qué? Porque se busca a veces empoderar. Hay gente muy capacitada que se menosprecia cuando no le da mucha responsabilidad. Y otros que sí, están tranquilos por no tener más decisiones que tomar, ¿no? Más que lo básico. Ahora, vamos a hablar un poquito de las teorías de la motivación laboral, que se pueden clasificar en dos partes. Las teorías de contenido, que motivan, saber cómo nos motivamos. Vamos a hablar nuevamente un poquito de Maslow, Herbert y McClellan, que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Y las teorías de procesos, cómo motivar. Tanto Bloom, Luke y Adams dan algunas pautas un poquito de cómo estamos planeados. Entonces, esto de Maslow, todo es una teoría obviamente comprobada, obviamente utilizada tanto de Herbert como de McClellan para poder entender las acciones que van a tener o las personas, tanto individual como en equipo. Y en cambio, Bloom, Luke y Adams hablan de ese proceso individual que nosotros tendríamos que tener, ¿no? Como todo situación de motivación es, como pueden ver aquí en la imagen, el premio, ¿no? Creo que es un jamón serrano esto para los muchachos y la gente, los pares que te están motivando y también la automotivación para alcanzar el objetivo, ¿no? De ambas partes o de ambos sectores se tiene que tomar en cuenta y se tiene que considerar obviamente el mismo. Solamente recomendando lo de Maslow, ¿no? Que él decía que cuando un individuo tiene satisfecha una de estas necesidades, comienza a predominar en él conductas orientadas a satisfacer necesidades del nivel inmediatamente superior. Las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las de autorrealización, como decía, que es la pauta más alta. Entonces, una vez que manejamos, digamos, las necesidades fisiológicas, que es comer, un techo, dormir, etcétera, vamos a buscar necesidades de seguridad. Y después sociales, de autoestima, sí. Tiene que existir una continuidad, en realidad, lo que nos dice Maslow, para buscar otro punto de acciones con las necesidades que vamos a tener. Esto estaba muy bien enfocado en los años 90, obviamente. Muchos autores lo han utilizado para entender de una manera, lo voy a decir más cotidiana, ¿no? Para que cualquier persona pueda entender de dónde viene la necesidad de la automotivación. Herbert hablaba de estos dos puntos, ¿no? Los factores motivadores y los factores higiénicos, que ya hemos hablado muchas veces, que son satisfactores en los factores motivadores, por ejemplo, factores que cuando van bien producen satisfacción y factores que cuando van mal producen obviamente insatisfacción. Satisfacción cuando realizamos de manera exitosa el trabajo.
cuando te limitan las responsabilidades. Es insatisfactorio. Hablamos de satisfactorio cuando es el reconocimiento del éxito obtenido por parte de los directivos y los compañeros. El trabajo es satisfactorio cuando el trabajo es rutinario, aburrido, etcétera, ¿no? Pero es bien difícil mantener que muchas personas, sobre todo los operativos, por ejemplo en una fábrica, que tengan que hacer todos los días lo mismo 8 horas al día. Evidentemente no vas a tener metas, nuevos retos. Es un trabajo tan monótono que la gente empieza a dedicarse a otras cosas por el hecho de estar aburridos. Me refiero, chicos, a que incumplen normas de seguridad, por ejemplo. En Fabose teníamos un problema así grande en la línea de producción porque las personas, por ejemplo, trabajaban en los hornos de secado, donde hacían cerámica y azulejos, perdón, cerámicas. Imagínate que una de las normas de seguridad es que tengan tapaoídos, ¿no? Por el exceso de ruido que hay por la maquinaria, que son enormes. Las EPPs o los equipos de protección personal se les entrega y estos tapaoídos tienen que usarse con ese fin, ¿no? Solamente delimitar el ruido porque hace daño, obviamente, el nivel de decibeles que existen en estas maquinarias. Pero como las personas hacen rutinariamente lo mismo, el verificar estos azulejos o cerámicas, perdón, cambiaban estos tapaoídos por audífonos para escuchar música del celular. Porque evidentemente 8 horas parado haciendo lo mismo y sin nada más no les motivaba nada y obviamente cambiaron a los audífonos con celular, que lamentablemente produjo un accidente allá en Fabose cuando yo trabajaba y que ha sido relativamente grave. Un empleado casi pierde medio brazo, entonces, y cuando pidieron ayuda, la otra persona no pudo escucharlos, obviamente, porque estaba con los audífonos. ¿Me entienden? Ese simple hecho, por ejemplo, no es un ejemplo sencillo, chicos, real, de que por qué tiene que existir estas EPPs, ¿no? ¿Por qué esa motivación tiene que estar dada? ¿Por qué la empresa no puede simplemente limitarse a que diga, no, es que es por su seguridad y nada más? Pero yo como empleado 8 horas hago lo mismo sin nada más. Tiene que haber algo que me saque de esa rutina, ¿no? Cambiarme de turnos o de áreas todos los días o cada tanto tiempo para que ayude un poquito a flexibilizar este tipo de pautas. Entonces se tiene que hacer, obviamente, nosotros como psicólogos en la empresa o en la industria, tenemos que optar también por la parte del ser humano, ¿no? De que no es como una máquina, que hay que buscar cómo generar esta motivación.